Eureka, Eureka, Eureka. Eureka, vía libre al periodismo educativo. Hola, hola a todos nuestros oyentes, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Eureka La Fuente, este espacio radial de la Institución Educativa Rural Departamental La Fuente, donde aprenderemos sobre el medio ambiente, descubriremos la importancia de nuestros recursos naturales y reflexionaremos sobre las acciones que podemos realizar para construir un futuro más sostenible. Bueno, es un gusto acompañarlos nuevamente en este espacio en el que buscamos generar conciencia ambiental y recordar que proteger la naturaleza no es una tarea exclusiva de científicos, gobiernos o grandes organizaciones, sino más bien cada uno de nosotros desde nuestras casas, el colegio y nuestra comunidad podemos aportar con pequeñas acciones que al sumarse generan grandes cambios. Bueno, en el programa de hoy realizaremos un recorrido por varias fechas ambientales que se conmemoraron entre los meses de junio y julio, aunque a primera vista parecen temas muy diferentes, todos tienen un propósito en común, que es enseñarnos que la naturaleza funciona como un gran sistema donde cada elemento depende de los demás para mantener el equilibrio de la vida. Bueno, vamos a hablar del Día Mundial del Viento. Esta es una fecha que nos permitirá conocer cómo este fenómeno natural influye en el clima, ayuda a transportar semillas y polen y favorece el ciclo del agua. Además, se ha convertido en una fuente de energía limpia gracias a la energía eólica. Después conoceremos el Día de la Gastronomía Sostenible. Bueno, este es un día donde descubriremos que nuestras decisiones al momento de producir y consumir alimentos también tienen un impacto sobre el medio ambiente. Hablaremos de la importancia de apoyar a los campesinos, de reducir el desperdicio de alimentos y de promover una alimentación más responsable con el planeta. Más adelante abordaremos el Día Internacional Libres de Bolsa de Plástico. Esta es una oportunidad para reflexionar sobre uno de los residuos que más contaminan nuestros ríos, nuestros mares y nuestros ecosistemas. Analizaremos cómo el uso excesivo de plástico afecta la biodiversidad y qué alternativas existen para disminuir ese problema. Bueno, y finalmente hablaremos del Día Internacional de la Conservación del Suelo, un recurso natural que muchas veces pasa por desapercibido, pero que hace posible la producción de alimentos, almacena agua, alberga miles de organismos y sostiene prácticamente toda la vida terrestre. Bueno, como pueden ver, estos temas están bastante conectados. El viento ayuda a mantener el equilibrio del planeta, la gastronomía sostenible depende de los recursos naturales bien conservados, reducir el uso de plásticos evita la contaminación de los ecosistemas, y un suelo sano garantiza alimentos, agua, biodiversidad para las futuras generaciones. Todo ese tipo de cosas, entonces los temas, como podemos ver, están muy conectados y bueno, los invito a que durante toda la misión escuchemos con atención, reflexionemos un poquito más sobre nuestros hábitos, preguntarnos qué podemos hacer desde nuestra vida cotidiana para poder cuidar el ambiente y nada, ser más responsables y conscientes con nuestras decisiones. Entonces, los invito a que nos acompañen durante este recorrido por estas importantes fechas ambientales. Y antes que nada, antes de comenzar, quiero dar unos agradecimientos muy especiales a todas las personas que han hecho parte de este proyecto tan bonito, gracias a la coordinadora, a la orientadora, al rector del colegio, a Nigiri Carvajal, quien es nuestra coordinadora del programa, que nos ha apoyado muchísimo, de verdad, muchísimas gracias. A las personas que siempre han confiado en este proyecto, lo han apoyado, y el más importante, que es para la emisora 94.4 FM Alegría Estéreo. De verdad, gracias por permitirnos este espacio para poder hablar con ustedes. Es un honor poder participar en la emisora. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, otro agradecimiento muy especial es a nuestros oyentes. Gracias por elegirnos, gracias por escucharnos, por regalarnos su espacio. De verdad, estamos muy agradecidos. Gracias por quedarse hasta el final.
Y nada, espero les guste mucho la misión del día de hoy. Son temas muy interesantes, muy importantes, entonces espero les guste mucho. Bueno, empezamos con nuestro primer tema del día de hoy, el 15 de junio, el Día Mundial del Viento. Bueno, este recorrido por las fechas ambientales está muy chévere, muy interesante. Vamos a estar hablando de la naturaleza que está presente todos los días. Y bueno, el viento es un protagonista muy importante en ella, ¿no? Esta es una fecha que se conmemora cada 15 de junio con el propósito de reconocer el papel que desempeña en la naturaleza y de promover el uso de la energía eólica como una alternativa limpia y sostenible. Cuando sentimos una brisa refrescante en un día caluroso o vemos como las hojas de los árboles se mueven, pocas veces pensamos en todo lo que el viento hace por nuestro planeta, ¿no? Sin embargo, este fenómeno natural es mucho más importante de lo que imaginamos. Bueno, les voy a dar, o sea, bueno, debe haber gente que se pregunta qué es realmente el viento. Bueno, el viento es el movimiento del aire de un lugar a otro. Este movimiento ocurre porque el sol calienta la superficie de la Tierra de manera desigual. Algunas zonas se calientan más rápido que otras y esto hace que el aire cambie de presión y comience a desplazarse. Ese desplazamiento es lo que conocemos como el viento. Bueno, aunque el viento cumple funciones muy fundamentales para la vida, porque gracias a él se distribuye el calor por el planeta, ayudando a regular el clima y las temperaturas. Sin ese movimiento del aire, muchas regiones serían mucho más calientes o mucho más frías y la vida sería muy diferente. Bueno, el viento también participa en el ciclo del agua. Al mover las nubes de un lugar a otro, permite que la lluvia llegue a diferentes regiones. Pensemos por un momento qué ocurriría si las nubes permanecieran siempre en el mismo sitio. Piensen ustedes qué podría pasar. Habrían lugares con exceso de lluvia y otros donde nunca caería una gota de agua. Entonces, ahí es donde entra el viento, ya que gracias al viento el agua puede distribuirse y alimentar ríos, quebradas, lagos y cultivos. Otro aspecto muy importante es su papel en la reproducción de las plantas. Muchas especies dependen del viento para transportar su polen y sus semillas. Es decir, el viento ayuda a que nuevas plantas crezcan en diferentes lugares, favoreciendo la regeneración de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad. Un ejemplo muy sencillo lo vemos cuando observamos las semillas de un diente de león flotando por el aire. Ese pequeño viaje es posible gracias al viento que permite que la planta se reproduzca en otros lugares. Lo mismo ocurre con muchas especies de árboles y pastos. Pero los beneficios del viento no terminan allí. En la actualidad también se han convertido en una de las fuentes de energía renovable más importante del mundo. Bueno, seguramente ustedes alguna vez han visto fotografías de enormes estructuras blancas con tres grandes aspas girando. No sé si me entiendan, bueno, eso se llama aerogeneradores. Y su función es transformar la fuerza del viento en electricidad. A este proceso se le conoce como energía eólica. Bueno, la energía eólica tiene grandes ventajas. A diferencia de los combustibles fósiles como el petróleo o el carbón, no producen emisiones directas de dióxido de carbono durante la generación de electricidad. Esto ayuda a reducir la contaminación del aire y a combatir el cambio climático. Muchos países están invirtiendo cada vez más en este tipo de energía para disminuir su dependencia de los combustibles contaminantes y avanzar hacia pues un desarrollo más sostenible, ¿no? En Colombia también se está desarrollando importantes proyectos de energía eólica, especialmente en La Guajira, que es una región donde los vientos son constantes y fuertes durante una gran parte del año. Allí se está construyendo parques eólicos que permitan producir energía limpia para miles de hogares. Esto nos demuestra que nuestro país también puede aprovechar sus recursos naturales de manera responsable, siempre respetando a las comunidades y cuidando el medio ambiente. Sin embargo, como ocurre con cualquier proyecto de desarrollo,
es importante planificar adecuadamente estas iniciativas para minimizar su impacto sobre la fauna, especialmente sobre algunas aves y murciélagos que habitan en las zonas donde se instalan los aerogeneradores. El objetivo es encontrar un equilibrio entre producir energía limpia y conservar la biodiversidad. Además del uso energético, el viento también ha acompañado el desarrollo de la humanidad durante siglos. Antes de la existencia de los motores modernos, los barcos de vela dependían completamente del viento para poder navegar, y gracias a él fue posible explorar nuevos territorios, intercambiar productos entre diferentes países y conectar culturas alrededor del mundo. Incluso los antiguos molinos de viento permitían moler granos y extraer agua sin necesidad de utilizar combustibles. Todo eso nos demuestra que el viento ha sido un aliado de la humanidad desde hace miles de años, y aunque no podemos controlar el viento, sí podemos tomar decisiones que ayuden a aprovecharlo de manera responsable y a proteger el ambiente. Como apoyar el uso de energías renovables, ahorrar electricidad y reducir el consumo de combustibles fósiles, pues son acciones que contribuyen a construir un futuro más sostenible. Bueno, precisamente, así como el viento representa un recurso natural que debemos aprovechar de manera sostenible, también es importante reflexionar sobre la forma en que producimos y consumimos alimentos. Pero antes de pasar a nuestro siguiente tema, quiero hacerles como unas preguntitas para como que veamos si aprendimos algo de este tema tan importante, como por ejemplo, ¿alguna vez habían pensado que el viento ayuda a producir los alimentos que consumimos al transportar el polen y las semillas de muchas plantas? ¿O ustedes conocían que en Colombia ya existían parques eólicos que generan electricidad gracias a la fuerza del viento? ¿O creen que el uso de las energías renovables pueden ayudar a disminuir la contaminación y el cambio climático? ¿Qué otras formas conocen ustedes de aprovechar los recursos naturales sin poner en riesgo el medio ambiente? Estas preguntas nos permiten comprender que el viento no es simplemente aire en movimiento, sino es más bien un elemento indispensable para mantener el equilibrio de los ecosistemas, favorecer la vida y avanzar hacia un modelo de desarrollo más limpio y responsable. Nuestro siguiente tema nos llevará a conocer el Día de la Gastronomía Sostenible. Esta es una fecha que nos recuerda que cada alimento que llega a nuestra mesa tiene una historia y que nuestras decisiones como consumidores también pueden ayudar a proteger el planeta. El 18 de junio se conmemora el Día de la Gastronomía Sostenible, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas con el propósito de promover una alimentación que beneficie tanto a las personas como al medio ambiente. Cuando escuchamos la palabra gastronomía, normalmente pensamos en recetas, en restaurantes o en platos típicos de diferentes regiones. Sin embargo, la gastronomía sostenible va mucho más allá del sabor de los alimentos. También tiene en cuenta cómo fueron producidos, quiénes lo cultivaron, qué recursos naturales se usaron y cuál fue el impacto ambiental de todo ese proceso. En otras palabras, la gastronomía sostenible busca que la producción y el consumo de alimentos se realice de una manera responsable, protegiendo la naturaleza y garantizando que las futuras generaciones también puedan disfrutar de los recursos que hoy tenemos. Pensemos por un momento en un plato de comida. Antes de llegar a nuestra mesa, cada uno de sus ingredientes recorrió un largo camino. Alguien preparó la tierra, se sembró las semillas, cuidó los cultivos durante varios meses, los cosechó, los transportó hasta un mercado y finalmente llegaron a nuestras casas. Detrás de cada alimento existe el esfuerzo de miles de personas, especialmente de los campesinos, quienes desempeñan un papel fundamental en la seguridad alimentaria de nuestro país. Por eso consumir alimentos de manera responsable también significa valorar el trabajo de quienes lo producen. La gastronomía sostenible nos invita a preferir productos locales y de temporada. Cuando compramos alimentos cultivados cerca de nuestras comunidades, no solo apoyamos la economía de los agricultores, sino que también reducimos la contaminación generada por el transporte de productos que recorren largas distancias. Otro aspecto muy importante es evitar el desperdicio de los alimentos. Según diferentes estudios internacionales, cada año se desperdician millones de toneladas de comida en el mundo, mientras muchas personas aún sufren de hambre.
Gran parte de esos alimentos terminan en la basura, aunque todavía podrían ser consumidos. Además del problema social que esto representa, también existe un impacto ambiental. Para producir esos alimentos fue necesario utilizar agua, suelo, energía y pues el trabajo humano, ¿no? Cuando terminan desechándose, todos esos recursos también se desperdician. Por eso es tan importante y una de las acciones más sencillas que podemos realizar es servir únicamente la cantidad de comida que realmente vamos a consumir y aprovechar las horas para preparar nuevas recetas cuando sea posible. La gastronomía sostenible también promueve el consumo responsable del agua. La agricultura necesita grandes cantidades de agua, pero grandes, grandes, ya sea para producir frutas, verduras, cereales y otros alimentos. Si este recurso no se utiliza de manera adecuada, puede presentarse problemas de escasez que afectan tanto a los cultivos como a las comunidades. Por eso es tan importante proteger las fuentes hídricas, evitar la contaminación de ríos y quebradas y utilizar el agua de forma responsable en nuestras actividades diarias. Otro aspecto fundamental es el cuidado del suelo. Todos sabemos que un suelo sano produce alimentos de mejor calidad y permite que los cultivos crezcan adecuadamente. En cambio, cuando el suelo se contamina o pierde sus nutrientes, la producción agrícola disminuye y los ecosistemas también se ven afectados. Esto demuestra que la gastronomía sostenible está estrechamente relacionada con otros temas ambientales que hemos tratado en nuestros programas, como la conservación del suelo, el cuidado del agua y la protección de los bosques. En Colombia tenemos una riqueza enorme gastronómica gracias a la diversidad de nuestros ecosistemas y el trabajo de miles de agricultores en las comunidades rurales. Frutas como la uchúa, el lulo, el maracuyá o el borojo, así como productos tradicionales como el maíz, la papa, el café y el cacao, forman parte de nuestra identidad y representan un patrimonio cultural que también debemos proteger. Consumir productos nacionales y apoyar a los productores locales es una forma de fortalecer nuestra economía y al mismo tiempo contribuir a un desarrollo más sostenible. Cada uno de nosotros puede aportar desde acciones muy sencillas. Por ejemplo, comprar solo lo necesario para evitar desperdicios, aprovechar completamente los alimentos, separar los residuos orgánicos para hacer compost cuando sea posible, consumir productos cultivados por agricultores locales y valorar el trabajo de quienes producen nuestros alimentos. Porque aunque parezcan acciones pequeñas, em, pues muchas personas, si las realizamos muchas personas, el impacto puede ser muy grande. ¿Ustedes alguna vez han pensado en todo el trabajo que hay detrás de un plato de comida? ¿O conocen productores o campesinos de su comunidad que cultiven alimentos de manera responsable? Y bueno, precisamente hablando de nuestras decisiones diarias, existe un producto que utilizamos durante apenas unos minutos, pero que puede permanecer y contaminar la naturaleza durante cientos de años. Por eso vamos a pasar al siguiente tema, al siguiente día, que viene siendo el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, una fecha que nos invita a reflexionar sobre el impacto de los plásticos de un solo uso y sobre las alternativas que tenemos para cuidar nuestro ecosistema. Espero les esté gustando mucho este recorrido por estas fechas ambientales y llegamos a una de las problemáticas que más preocupa al mundo en la actualidad, la contaminación por plásticos. Cada 3 de julio se conmemora el Día Internacional Libre de Bolsas de Plásticos, una fecha que busca crear conciencia sobre el impacto que tienen las bolsas plásticas de un solo uso en el medio ambiente y promover alternativas más sostenibles. Aunque las bolsas plásticas forman parte de nuestra vida cotidiana y resultan muy prácticas para transportar compras o diferentes objetos, muchas veces olvidamos que fueron diseñadas para utilizarse durante unos pocos minutos, mientras que su permanencia en la naturaleza puede extenderse durante cientos de años. Y cuando les digo cientos de años, es de verdad, se calcula que una bolsa plástica puede tardar entre 100 y 500 años en degradarse, dependiendo de las condiciones del ambiente. Eso significa que una bolsa utilizada hoy probablemente seguirá existiendo cuando varias generaciones hayan pasado. Pero el problema no es únicamente el tiempo que tarde en desaparecer. A medida que el plástico se va deteriorando, se fragmentan partículas muy pequeñas, conocidas como microplásticos.
Esos diminutos fragmentos terminan en los ríos, en los lagos, en los océanos e incluso en el suelo, donde pueden ser ingeridos por peces, aves, tortugas, mamíferos marinos y otros animales. Seguramente muchos de ustedes recuerdan las imágenes de las tortugas atrapadas en bolsas plásticas o aves marinas. Eso se volvió muy viral en las redes sociales. Eran las tortuguitas atrapadas en las bolsas plásticas o también habían aves atrapadas o aves marinas alimentando a sus crías con pequeños pedazos de plástico, creyendo que es un alimento. Bueno, estas situaciones ocurren con mucha frecuencia y representan una de las mayores amenazas para la biodiversidad. Sin embargo, la contaminación por bolsas plásticas no solo afecta a los océanos. Cuando una bolsa es arrojada en una calle, un parque, un lote, el viento puede transportarla hasta una quebrada o un río. Desde allí continúa su recorrido hasta llegar al mar. Por eso, aunque vivamos lejos de la costa, nuestras acciones también influyen en la salud de los ecosistemas marinos. Las bolsas plásticas también generan problemas en las ciudades. Cuando se acumulan en las alcantarillas y canales de drenaje, pueden impedir el paso de agua y aumentar el riesgo de inundaciones durante las temporadas de lluvia. Otro aspecto que muchas personas desconocen es que fabricar una bolsa plástica también tiene un impacto ambiental. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, para producirla se utilizan derivados del petróleo y grandes cantidades de energía. Es decir, el problema no comienza cuando la desechamos, sino desde el momento en que es fabricada. Por esta razón, muchos países han empezado a reducir el uso de bolsas plásticas de un solo uso y a promover alternativas más amigables con el ambiente. En Colombia, por ejemplo, cada vez es más común que los supermercados cobren por las bolsas plásticas o incentiven el uso de bolsas reutilizables elaboradas en tela, fibras naturales u otros materiales resistentes. Cambiar nuestros hábitos puede parecer difícil al principio, claro, pero pequeñas acciones hacen una gran diferencia. Llevar una bolsa reutilizable cuando vamos al supermercado, rechazar las bolsas que realmente no necesitamos, reutilizar las que ya tenemos y separar correctamente los residuos son acciones que, aunque son sencillas, ayudan a disminuir la contaminación. Además de las bolsas reutilizables, también podemos utilizar canastos, mochilas, cajas para poder transportar nuestras compras. Lo importante es reducir el consumo de productos desechables y adoptar hábitos más responsables con el ambiente. Bueno, ahora les quiero hacer unas preguntas y es ¿cuántas bolsas plásticas utilizan ustedes en una semana? ¿O podrían reemplazar alguna de ellas por bolsas reutilizables? Bueno, ya que hablamos de este tema y estamos hablando de cuidar nuestros recursos naturales, llegamos al último tema de nuestro programa, a la última fecha de este podcast del día de hoy. Y es que descubriremos por qué el suelo, que muchas veces pasa desapercibido bajo nuestros pies, es uno de los recursos más importantes para la vida y por qué debemos protegerlo para garantizar alimentos, agua y biodiversidad para las futuras generaciones. Vale, entonces ya llegamos al último tema de nuestro programa. Hablaremos de este recurso natural que es realmente muy importante y se conmemora el 7 de julio de cada año. Cuando pensamos en el suelo, muchas personas se imaginan simplemente tierra, ¿no? Pero en realidad es mucho más que eso, ya que el suelo es un ecosistema vivo formado durante miles de años por la combinación de minerales, materia orgánica, agua, aire y millones de organismos como bacterias, hongos, lombrices e insectos que cumplen funciones esenciales para la naturaleza. Lo más sorprendente es que el suelo tarda muchísimo tiempo en formarse, dependiendo de las condiciones del clima y del terreno. Puede pasar cientos e incluso miles de años para que se forme una capa del suelo fértil de apenas unos centímetros. Por eso se considera un recurso prácticamente no renovable a escala humana. ¿Por qué es tan importante conservarlo? Bueno,
En primer lugar, porque él depende de la producción de la mayoría de los alimentos que consumimos. Frutas, verduras, cereales, legumbres y muchos otros cultivos necesitan un suelo sano para crecer y desarrollarse adecuadamente. Si el suelo pierde sus nutrientes o se degrada, la producción de alimentos disminuye y también afecta la economía de miles de familias campesinas. Esto nos recuerda la importancia de valorar el trabajo de los agricultores, quienes conocen la tierra, cuidan los cultivos y producen los alimentos que llegan diariamente a nuestras mesas. Pero el suelo no solo sirve para cultivar, también actúa como un gran filtro natural de agua. Cuando llueve, el suelo absorbe parte de esa agua y la almacena, permitiendo que poco a poco alimente los nacimientos, las quebradas y los ríos. Gracias a este proceso se recargan los acuíferos y se mantiene disponible el agua que utilizamos para beber, cocinar y realizar muchas otras actividades. Además de que un suelo sano ayuda a prevenir la erosión. Las raíces de los árboles y de otras plantas mantienen la tierra firme, evitando que sea arrastrada por la lluvia o el viento. Cuando se talan los árboles o los bosques o se elimina la vegetación, el suelo queda desprotegido y puede perderse con facilidad, afectando tanto la agricultura como a los ecosistemas. Lamentablemente el suelo enfrenta numerosas amenazas. Una de las principales es la contaminación causada por residuos sólidos, plásticos, productos químicos y otras sustancias que alteran su composición y afectan los organismos que viven en él. Otra amenaza es la erosión, provocada por la deforestación, las malas prácticas agrícolas, los incendios forestales y algunas actividades humanas que dejan el terreno sin cobertura vegetal. El crecimiento de las ciudades también ha reducido grandes áreas del suelo fértil. Muchas zonas que antes se utilizaban para cultivar hoy están ocupadas por carreteras, edificios y otras construcciones. Por eso es tan importante planificar el desarrollo urbano de manera responsable. En Colombia, el cuidado del suelo tiene gran importancia debido a la riqueza agrícola del país. Gracias a la variedad de climas y ecosistemas, se cultivan productos como café, papa, maíz, arroz, cacao, flores, frutas y muchas otras especies que forman parte de nuestra economía y de nuestra alimentación. Sin embargo, conservar estos suelos depende del compromiso de todos, ¿no? Desde nuestras casas, colegios, etcétera, podemos contribuir evitando arrojar basura al suelo, separando correctamente los residuos, reciclando, utilizando el agua de manera responsable, participando en jornadas de reforestación y apoyando iniciativas que promuevan la conservación de los recursos naturales. En lugares como la vereda La Fuente, proteger el suelo también significa proteger las fuentes hídricas. Un suelo sano permite que el agua se infiltre correctamente, alimentando las quebradas y evitando la erosión. Por eso el cuidado del suelo y del agua siempre van de la mano. Cada pequeña acción cuenta. Cuando evitamos contaminar un terreno, sembramos un árbol o cuidamos una zona verde, estamos contribuyendo a conservar este recurso para las futuras generaciones. ¿Ustedes alguna vez habían pensado que el suelo donde caminamos está lleno de vida? ¿Qué creen que pasaría si nuestros suelos dejaran de ser fértiles? O sea, ¿cómo afectaría esto a la producción de alimentos y al acceso de agua? Bueno, sabemos que el suelo no es simplemente la superficie sobre la que caminamos, sino que es la base de la agricultura, de los ecosistemas y de la vida misma. Y de esta manera llegamos al final de nuestro recorrido por las fechas ambientales de esta semana. Hemos descubierto que el viento, la alimentación, el uso responsable de los plásticos y la conservación del suelo no son temas aislados, todos hacen parte de un mismo propósito y del propósito de este podcast, que es proteger el planeta y garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones. Bueno, espero realmente les haya gustado mucho este recorrido por las fechas ambientales de esta semana y de pues lo que va del mes. Hoy tuvimos la oportunidad de conocer cómo diferentes elementos de la naturaleza y nuestras acciones cotidianas están estrechamente relacionadas y son fundamentales para mantener el equilibrio del planeta. Comenzamos hablando del Día Mundial del Viento, donde descubrimos que este fenómeno natural no solo refresca nuestros días, sino que también ayuda a regular el clima, transporta semillas y polen y favorece el ciclo del agua y se ha convertido en una fuente de energía limpia a través de la energía eólica.
Después conmemoramos el Día de la Gastronomía Sostenible, comprendiendo que cada alimento que llega a nuestra mesa representa el esfuerzo de los campesinos, el uso responsable del suelo, el agua y otros recursos naturales. También aprendimos que evitar el desperdicio de alimentos y apoyar la producción local son acciones que benefician tanto a las personas como al medio ambiente. Después reflexionamos sobre el Día Internacional Libres de Bolsa de Plástico. Recordamos que un objeto que utilizamos durante apenas unos minutos puede permanecer en la naturaleza durante cientos de años. Hablamos sobre los daños que ocasionan los plásticos a los ríos, a los océanos, a los animales y ecosistemas. Y conocemos alternativas sencillas como el uso de bolsas reutilizables y la reducción de los plásticos de un solo uso. Finalmente hablamos del Día Internacional de la Conservación del Suelo. Entendimos que este recurso es la base de la producción de alimentos, la conservación del agua y el desarrollo de los ecosistemas. Aprendimos que un suelo sano garantiza la seguridad alimentaria, protege las fuentes hídricas y permite que miles de especies puedan sobrevivir. Aunque cada una de estas fechas aborda un tema diferente, todas nos dejan la misma enseñanza, ¿no? La naturaleza funciona como un gran sistema en el que todo está conectado. Así que cada decisión que tomemos, por pequeña que parezca, tiene un impacto. Y bueno, hemos llegado al final de nuestra emisión de Eureka la Fuente. Esperamos que los temas compartidos hoy nos hayan permitido comprender que proteger el medio ambiente no depende únicamente de grandes proyectos o de importantes decisiones gubernamentales. El verdadero cambio comienza con cada uno de nosotros a través de pequeñas acciones realizadas con responsabilidad, compromiso y amor por la naturaleza. Los invitamos a poner en práctica lo aprendido, a compartir este conocimiento con sus familias, amigos y vecinos y a convertirse en promotores del cuidado ambiental dentro de su comunidad. Recordemos que cuando protegemos el aire, el agua, el suelo, los bosques y todos los recursos naturales, también estamos protegiendo nuestra salud, nuestra calidad de vida y el futuro de las próximas generaciones. Antes de despedirme, quiero dar unos agradecimientos a todos los que nos acompañan una vez en este espacio de aprendizaje y reflexión, a la coordinadora, a la profesora Neyire Carvajal, al rector del colegio, de verdad muchísimas gracias. También un agradecimiento muy especial a la emisora 94.4 FM, Alegría Estéreo, quien es la que nos da este espacio para poder compartir esta información, estas fechas ambientales tan importantes. De verdad, muchísimas gracias. Y a ustedes, nuestros oyentes, de verdad, gracias por escucharnos, gracias por quedarse hasta el final. Espero les haya gustado mucho el podcast del día de hoy. También un agradecimiento a las personas que hacen posible este proyecto, que este proyecto continúe, promoviendo la educación ambiental y el compromiso con nuestro territorio. Los esperamos en una próxima emisión de Eureka la Fuente, donde seguiremos descubriendo la importancia de cuidar el planeta, valorar nuestros recursos naturales y construir entre todos un futuro más sostenible. Hasta una próxima oportunidad y recuerden que cuidar el medio ambiente es una tarea de todos. Cuídense mucho, nos escuchamos a la próxima. ¡Eureka! 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 Eureka, vía libre al periodismo educativo.